Vamos a leer la palabra de Dios. Comenzamos el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Si tiene su Biblia, puede buscar el Evangelio de Juan, capítulo 8. Y si no tiene una Biblia, avísele al pastor para que le obsequie una Biblia. Y si ya le han dado su Biblia, no se olvide de traerla. A la iglesia queremos llegar con nuestras Biblias. Amén. Juan 8, versículo 1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Y a nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Bendita es la palabra de Dios, y que en esta mañana su palabra nos aparte de todo pecado. Amén. El arrepentimiento es el camino para la libertad del alma. Hay posiciones de mucha honra y gratificación. Y un hombre muy reconocido y honrado por una posición, que era funcionario de un rey, por esa posición su corazón se llenó de orgullo de maldad. Quería que todos se postraran ante él para rendirle honor, homenaje, y su arrogancia crecía cada día. Pero hubo un judío que rechazó rendirle honor, y esa actitud lo llenó de cólera a este hombre. Y se propuso deshacerse no solamente de él, sino de su pueblo, del pueblo judío. Y con el apruebo del rey, se levantó un edicto en contra de todos los judíos para que los mataran. La maldad llegó a tal punto en este hombre que mandó a preparar una horca para matar al judío, porque no se postraba delante de él, sin saber que él terminaría en la horca, que sería él el ahorcado, por orden de su propio rey. Y si usted desea conocer esta historia, está en el libro de Esther. El mayor enemigo del hombre es su propio corazón, por la perversidad y su maldad, porque se deleita en la hipocresía, porque las intenciones van en contra de los principios bíblicos. Y es incoherente vivir en pecado y defender los estatutos y decretos sagrados. Hoy podemos ver personas que hablan de Dios, que predican
la palabra de Dios y rechazan seguir los pasos de Jesús. La hipocresía es muy peligrosa. Decir me arrepiento no es suficiente. Si no hay un cambio del corazón y de la manera de vivir. Un profeta del Señor, de Dios, Ageo, consoló al pueblo judío con un mensaje de que la gloria del templo sería mayor que la gloria del templo de Salomón. ¿Por qué razón? Porque vendría el deseado de todas las naciones, la profecía de Ageo, el Señor Jesucristo. Y Jesús apareció para cumplirse esta profecía. Apareció en el templo. ¿Y cuándo? Durante la fiesta de los tabernáculos que estamos viendo. Cuando vertieron el agua en el templo, Jesús se puso de pie, alzó su voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús es la verdadera gloria que llena el templo. Es Jesús. Jesús es el deseado de las naciones. Y Juan dijo: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se llenó el templo con la presencia del Jesús, del deseado de todas las naciones. El título de este mensaje es: no peques más. Y esas fueron las palabras del Señor. Y el Señor nos dice hoy, a todos nosotros, a su iglesia: no peques más. Una pregunta para este mensaje: ¿cuál es el objetivo de la ley? Sabemos, y simple: condena o libera. ¿Cuál es el objetivo? Primera respuesta: sin Cristo, condenación. Sin Cristo hay condenación. El versículo 53, el último del capítulo 7, dice: y cada uno se fue a su casa. Y en el 8:1 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Ya vimos que este grupo de maestros fariseos enviaron a los guardias para que arrestaran a Jesús. Pero ¿qué sucedió? Regresaron con las manos vacías. No pudieron arrestar a Jesús. ¿Qué sucedió? La sesión del Sanedrín se suspendió y sus miembros se fueron a sus casas, al igual que la multitud. Y dice: y cada uno se fue a su casa, pero nadie le invitó a Jesús a su casa. Todos se fueron. Jesús se retiró al monte de los olivos a pasar la noche como él lo acostumbraba hacer, nos dice Lucas 21. Y por la mañana regresó al templo. ¿Y qué estaba haciendo en el templo? Sabemos que él regresaba al templo, estaba en el templo enseñando. Y el pueblo estaba escuchando sus enseñanzas. Jesús estaba sentado, porque era una postura tradicional en el judaísmo para la enseñanza. Mientras Jesús está enseñando, es interrumpido. Dice el versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Aquí había una intención en estos hombres, aparentemente, de condenarla a esta mujer adúltera. ¡Qué ironía! Los maestros de la ley, y no mostraron ningún respeto al maestro, interrumpieron su enseñanza. Los escribas, los fariseos eran personas que copiaban, que interpretaban y enseñaban la ley. Y en esta ocasión
crearon un gran desorden al traer a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en el original, en el griego, este término es migía. Y esto nos ayuda a ver, a reconocer que esta mujer estaba casada. Y el castigo por cometer adulterio era la muerte. Esta mujer no fue llevada al Sanedrín para ser juzgada y condenada por las autoridades. ¿Qué hicieron? Lo llevaron frente a Jesús. ¿Qué querían? ¿Qué pretendían? Querían escuchar la opinión acerca del castigo que demandaba la ley de Moisés. Versículo 4. Le dijeron, maestro, reconocen que es maestro. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Recordemos, muy importante, estaban en una celebración, la fiesta de los tabernáculos. Y era una fiesta de regocijo, de alegría. Y había mucha gente, gente de todo lugar, de toda clase social, que estaban presentes. Al igual que los actos inmorales también estaban presentes. Esta mujer fue llamada adúltera. Nos deja claro que estaba casada. Por eso la llaman adúltera. Estaba con otro hombre. La encontraron en el acto mismo. ¿Y qué dice la ley a la cual hacen referencia sus intérpretes con respecto a este pecado de adulterio? Versículo 5 dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Deuteronomio 5, 17:5. Entonces llevarás al hombre o a la mujer responsable de esa maldad hasta las puertas de la ciudad y lo matarás a pedradas. Sin embargo, nunca le quites la vida a nadie por el testimonio de un solo testigo. Siempre tendrá que haber 2 o 3 testigos. Los testigos deberán arrojar las primeras piedras y luego se sumará el resto del pueblo. Ponga atención. Los testigos deberán arrojar las primeras piedras y luego se sumará el resto del pueblo. ¿Cuál fue la motivación de estos maestros? Para llevar a una mujer adúltera frente a Jesús. Si lo odiaban, si lo rechazaban, si lo perseguían, ¿cuál fue la intención? ¿Sabe? La intención de estos hombres era condenar y matar a Jesús. Y ellos no perdieron ninguna oportunidad para hacerlo. Enviaron a los guardias no lo apresaron. Ahora apelan a la ley de Moisés. Ponga atención, si Jesús hubiera dicho que no la lapiden a la adúltera, ellos hubieran tenido una razón para condenarlo ahí en ese momento. Porque al hacerlo hubiera rechazado la ley judía, pero si hubiera dicho que la apedreen hasta matarla, sin duda sería una violación de la ley romana que no permitía a los judíos ejecutar a nadie. Con esto en mente, para los fariseos, Jesús no tendría justificación alguna. Estaba atrapado, según sus perversos pensamientos e intenciones. Y Juan nos relata que Jesús los conocía muy bien. Capítulo 2, 25. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Jesús sabía lo que había en el corazón de estos hombres.
Como Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Él lo sabe. Su malvado plan aparentemente iba a funcionar. Conocían la ley, interpretaban la ley, pero hermanos, se olvidaron del detalle más importante, que estaban frente al autor de la ley. Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Usted ve los propósitos de estos hombres, acusar a Jesús. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Los judíos querían que Jesús condenara a la mujer adúltera. Y ellos querían condenar al Salvador de los pecadores, al Mesías, al Hijo de Dios, al único santo, al único libre de pecado. El propósito fue claro. Querían una respuesta de Jesús para poder acusarlo y poder condenarlo. Su mayor interés era condenar a Jesús, no a la mujer adúltera. La presentaron sola. Llegaron con la adúltera sola. ¿No estaba el hombre que cometió el adulterio con ella? La ley condenaba a los dos participantes, tanto al hombre como a la mujer. Los dos debían morir. Pero está solamente la mujer. Y ellos conocen la ley. Y ellos interpretan la ley. Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Interpretaban la ley correctamente, pero no la cumplieron. Se olvidaron del hombre. ¿Y por qué no le trajeron al hombre? La arrastraron a la mujer, pero el hombre no estaba presente. Y por eso el Señor los llamó múltiples veces hipócritas, ciegos que guían a otros ciegos. Su interés no estaba en castigar a la mujer pecadora, sino al hombre santo, al único limpio de pecado. Citaron la ley, presentaron la evidencia de la violación de su ley y demandaban el castigo que debía ejecutarse. Usaron el pecado de una mujer adúltera para llegar a condenar a Jesús, quien era la víctima que verdaderamente perseguían para cumplir sus propósitos diabólicos. Estos hombres estaban muy lejos de la voluntad, de la empatía de Dios, de Jesús. Poco les importaba la vergüenza de esta mujer, los temores de esta mujer, porque sus corazones estaban saturados de maldad y de perversidad. Y Jesús siempre lo supo. Dios lo sabe. Jeremías 17 dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Esa es la naturaleza del corazón humano, engañoso y perverso. ¿Cuál fue la actitud de Jesús frente a esto? ¿Qué hizo Jesús? Los ignoró. Estaba inclinado, escribiendo en la tierra, porque Él conocía sus propósitos. Y Jesús dijo, no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Jesús sabía por qué estaba en esta tierra, y estos hombres sabían por qué habían venido a Jesús. Los escribas no buscaban la salvación, querían muerte, sangre.
ignoraron que sin Cristo no hay salvación, sino condenación. Sin Cristo, condenación. Y su propia ley les terminaría condenando a ellos mismos. Amán planificó ahorcar a Mardoqueo y fue él quien terminó en la horca. Todo lo que siembra, cosecha. Todo lo que usted siembre va a cosechar. Y el apóstol Pablo lo dijo muy claramente a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Es fácil mirar y condenar el pecado de otra persona. Muy fácil. Condenar el engaño, el robo, el chisme, el adulterio. Pero qué difícil es reconocer el propio pecado. Los pecadores que buscan la condena de otros pecadores primero deberían arrepentirse de sus propios pecados y pedir a Dios perdón por querer actuar como jueces, partidistas e injustos. Que saben condenar, sí, pero no han aprendido a perdonar. Porque no tienen a Cristo. Y sin Cristo hay condena. El adulterio no es solo físico, hermanos. También es espiritual. Dios le llamó a su pueblo adúlteros por haberle abandonado para seguir a otros dioses. Oseas 9:1. Oh pueblo de Israel, no te alegres como lo hacen otras naciones, pues has sido infiel a tu Dios, alquilándote como una prostituta y rindiendo culto a otros dioses en cada campo de trillar. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Nuestra pregunta. Condenar. ¿Y cuándo hay condenación? Sin Cristo. Pero también, ¿cuál es el objetivo de la ley? Redención, libertad. Con Cristo. Redención, segundo punto. Con Cristo, redención. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Estos perseguidores insistieron, querían una respuesta de Jesús. ¿Puede imaginarse usted esta escena? A estos hombres rodeando a Jesús. ¿Qué piensas? ¿La dejamos libre? ¿La apedreamos como nos manda la ley de Moisés? ¿Qué dices tú? Sin quitarle importancia al pecado de la mujer, ni abolir el séptimo mandamiento, no adulterar,
Tampoco dijo no al apedrear como mandaba la ley por ofensas como estas. ¿Qué hizo? Dio una respuesta como solo él podía dar. Jesús. ¿Qué hizo? Les mostró que no eran dignos de ejecutar la ley que aparentemente deseaban cumplir. Estos hombres, ponga atención hermanos, estos hombres tenían la intención de cometer el pecado de homicidio, matando a Jesús. Estaban preparados, eso estaba en sus corazones. Y se presentan escandalizados por la ofensa de una adúltera. Un pecado grave, sí, pero mucho menor que el pecado que estaba en ellos y que Jesús ya lo sabía. Y por eso les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar una piedra contra ella. Les cito la escritura. Eso hizo Jesús. Deuteronomio 17:7. Los testigos, ¿qué eran ellos? Testigos. Y eran más de dos. Los testigos deberán arrojar las primeras piedras. Y luego se sumará el resto del pueblo. Estos escribas, estos fariseos, actuaban como testigos acusadores. Sin embargo, el pecado del acusado no era nada en comparación con la perversidad de ellos, que estaba en sus corazones. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salió uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, humillados y derrotados. Comenzaron por el más anciano, por el más viejo, el que más sabía y conocía. ¿Y qué hizo? Se retiró. Y todo el grupo salió. Se alejaron de Jesús. Quedó solo. Él y la mujer que estaba en el medio. Jesús quiso mostrarle algo a esta mujer, a esta pecadora, el gran favor que acababa de recibir. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Nadie, ni uno solo de los intérpretes y de los maestros de la ley pronunció sentencia de condenación exigida por la ley de Moisés contra esta mujer. Versículo 11. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús, el Mesías esperado, anunciado, el Hijo de Dios, ¿la rechazó? No. No rechazó a la adúltera. ¿La condenó? No. No la condenó como una mujer indigna del reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque para eso llegó Jesús. Vino a perdonar a los pecadores y a mostrarles que hay un lugar para los adúlteros y adúlteras en el reino de Dios. Pero sí les dijo algo. ¿Qué le dijo? Deja de pecar. En otras palabras, deja de vivir en adulterio.
ni yo te condeno. La respuesta de Jesús. ¿Esto significa que él aprobaba el adulterio? No. Dijo Agustín de Hipona que Jesús perdona al pecador, pero condena el pecado. Y ese verbo no peques más es un imperativo, es una orden, una ordenanza de Dios. No peques más en un tiempo presente que significa el abandono de una acción en progreso. No peques más. Deja de pecar. Desde este momento en adelante, no continúes pecando. En otras palabras, deja ahora tu hábito pecaminoso. Jesús está ordenando, deja el adulterio. Porque el adulterio es pecado. Y le dice, no peques más. Jesús no demanda arrepentimiento en este momento a esta mujer. No le dijo, arrepiéntete, ¿no? Ese fue su mensaje, su predicación. Lo primero, arrepentíos que el reino de los cielos ha llegado, se ha acercado. Y le dice a esta mujer, no peques más. No demanda arrepentimiento por el adulterio, sino ¿qué hace Jesús? Él apunta a una vida transformada, a una nueva vida, a una vida en santidad, la cual a su vez implica arrepentimiento. Te arrepientes y sigues adulterando. Te arrepientes y sigues mintiendo, robando y pecando. Y dices que te has arrepentido. Pero continúas en tu misma vida de engaño, de pecado, de ofensa contra Dios. El Señor dice, no peques más. Porque cuando dejas de pecar, vas a vivir una vida conforme a Jesús en santidad, buscando lo del cielo. Buscando primero el reino y la justicia de Dios. Y creyendo en que todo va a llegar. Una vida en búsqueda de santidad. Y como buscas la santidad, vives una vida de arrepentimiento. Porque puedes ver el pecado. La implicación importante, arrepentimiento, aquí, en esta situación con esta mujer. Sin Jesús hay condenación. Mientras que con Jesús hay redención y vida eterna. Jesús, hermanos, Él no abolió la ley. Dice, Él vino a cumplir la ley. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en este momento? Si hay una pecadora que debe ser castigada. Mire esa escena, hermanos, pero mire esa escena. Piense usted en un juzgado. Está el juez, está el abogado defensor, está el acusador y está el acusado. Piense en eso. Aquí están los fariseos, los intérpretes de la ley. Ellos tienen la ley. Aquí está la que violó la ley, pero aquí está la ley al frente. Aquí está el juez, cualquier juez no, aquí está el juez supremo, el que conoce la ley, la propia ley en él. Mire esa foto, hermanos. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace? Coloca su cruz entre la mujer adúltera y el pecado de esa mujer. Para eso Él descendió. Enviado del Padre, dice Juan, descendió del cielo para ir a la cruz, para entregar su vida, para pagar por los pecados de esa adúltera, de esa mujer, para salvarla de la condenación eterna que demandaba la ley. Jesús estaba presente. Y dice Romanos 3:24, Pablo les escribe, pero por su gracia son justificados gratuitamente
mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios, escuche, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Y les dice a los Colosenses 2:14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Sus pecados, esa acta que le acusaba a esa mujer a los pies de Jesús, esa adúltera, ya estaba clavada en la cruz. Y había libertad y redención para esa pecadora que estaba siendo acusado por los maestros de la ley. Pero Jesús ya sabía que esa acta estaba clavada ya en la cruz. Y Pablo les dice a los Corintios, segunda carta 5:21, pues Dios hizo que Cristo, ¿quién? El Padre. Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, hermanos, el único limpio de pecado en ese momento era Cristo. Ni los fariseos, ni los escribas, ni la mujer, todos eran pecadores. Las multitudes que estaban eran pecadores. El único limpio era Cristo Jesús. El único puro y santo era Cristo Jesús. Esta historia no se trata del adulterio de la mujer, de la pecadora, se trata del amor, de la redención de Cristo Jesús. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y Dios continúa listo, está listo para perdonar tu adulterio, para perdonar tu pecado. Yo no conozco, Él sabe los pecados de cada uno de nosotros, pero Él está listo para perdonar. Hermanos, nadie se pierde por cometer adulterio, dijo un comentarista. Nadie se pierde por ser un ladrón, por ser un mentiroso o por cometer otros pecados. Una persona comete estos pecados porque está perdido y no cree en Jesucristo. Recuérdalo. Esa persona está perdida y no cree en Jesucristo. Jesús perdona todos los pecados. Él es el Salvador. Él es el Redentor de nuestras almas. Y cualquier persona que acuda a Jesús va a obtener su perdón. Hoy es su oportunidad para acudir a Jesús, para arrepentirte de tu adulterio, sea físico o sea espiritual. Pero de que hay uno de los dos, lo hay. Porque has abandonado el amor de Cristo. Porque has puesto tu familia primero. Eso es apartarse del amor de Cristo para amar algo más. Y Dios lo ve como un adulterio. Amas más tu trabajo que a Jesús. Te prostituyes, les dijo el Señor a su pueblo. Amas más la vanidad que a Cristo. Primero está la vanidad, primero está la familia, primero está el dinero, primero está todo y luego Dios. Adulterio espiritual. Porque Dios demanda que lo ames a Él y a Él sobre todas las cosas. Hoy Dios les da la oportunidad para que ustedes le digan: Señor, perdona mi adulterio. Perdóname, Señor.
Me arrepiento, Dios bendito, por abandonarte a ti y seguir las corrientes del mundo. Hoy le puedes decir al Señor, quiero vivir para ti. Señor, ayúdame a no adulterar más. No puedo, Señor. Llevo 30 años tratando y no puedo. Ayúdame. Hoy es tu oportunidad para que tú le pidas al Señor que te dé la fuerza, no solamente para arrepentirte de labios, sino para que tu vida muestre el cambio, el reflejo de un carácter conforme a Cristo. Dígale al Señor, Señor, perdóname y ayúdame en este día. Ayúdame a reconocer ese amor infinito con el cual tú perdonaste a esa mujer adúltera. Y no la condenaste, sino entregaste tu vida por ella, para que ella tenga salvación y vida eterna. 2 aplicaciones. La primera, reconozca que ha adulterado contra Dios. Reconozca, confiéselo a Él. Y la segunda, no juzgue como los fariseos. Perdone como Cristo. Vamos a orar. Padre, qué maravilloso es ver tu amor. Tu amor cubre multitud de pecados. Señor, gracias por mostrarnos ese amor tan grande que hay solamente en ti, Señor. Padre, y te pedimos que en esta mañana tú nos des de ese amor, Padre. Necesitamos tanto amor. Necesitamos, Señor, tu amor para perdonar, para amar a nuestro prójimo. Señor, llénanos de tu amor en esta mañana, Dios, y apártanos de actuar como jueces, mirando el pecado de otros y no el nuestro, Señor. Perdónanos, Padre, que hasta este día hemos actuado locamente, Señor, al no amar como tú nos mandas amar. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque solamente tú nos puedes mostrar las verdades del Evangelio. Gracias, Espíritu de Dios, y llévanos, empújanos a vivir una vida conforme a Cristo. Sin ti no lo podremos hacer. Te damos gracias, Señor, y creemos en que tú lo harás. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorarle a nuestro Señor con gozo.